9:48. Otro protagonista nos acompaña en esta oportunidad para seguir este análisis. Don Severo Sousa, empresario, expresidente de CONEP. Bienvenido. Y que pronto entrará también en el reto. ¿Cuál es el reto? El reto, no sé si el Oliva, porque se funciona, porque Juan Carlos le digo Aragón. gordito. Le digo gordito. Yo, cuando aquí los invitados vienen pasadito de peso, yo soy franca y Me está directa. diciendo gordo, está bien. Sí, ¿Usted qué siente? ¿Que está más delgado? No, Igual o peor. no, estoy más gordo. Estoy más gordo. Eso me encanta. Ya. Yo siempre la pego. Además, estoy más gordo y en proceso de engordar, que es lo peor. No, cuídese, Por señor lo menos no Sousa. está en negación. ¿De que en serio? ¿Verdad? Mire, señor Sousa, hemos hablado aquí de varios aspectos en este post-análisis luego de las elecciones del día de ayer. El aspecto económico es fundamental. Así es. Luego tendremos a un economista, el señor Olmedo Estrada, para hablar de la expectativa, pero nivel de endeudamiento es otro de los factores que tenemos ahorita en esa lista. De hecho, perdimos el grado de inversión por varias cosas, una de ellas por nuestro nivel de endeudamiento. La nueva administración del señor José Raúl Mulino le toca pararse bonito, como decimos en panameño, porque son grandes los retos que tiene. Caja de Seguro Social, el tema de, obviamente, de la mina, qué vamos a hacer luego de la mina, el tema económico, el reto del agua para el Canal de Panamá, temas de desempleo y, sin lugar a duda, haber perdido el grado de inversión que conlleva todo esto, le va a tocar complicado. Entonces, tema de endeudamiento, arranquemos por esa arista. Ok. Antes que nada, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos ven y escuchan. Yo creo que has dado en el clavo de algo que era la gran preocupación, o sigue siendo la gran preocupación de la mayoría de los panameños, porque incluso aquellos que apostaron o están esperando el chenchen ese en el bolsillo, como quien dice, creo que en cierta medida están claros de que para eso primero el gobierno tiene que solucionar una cantidad de cosas. A mí me gustó el discurso del señor Mulino ayer. ¿Qué le gustó? Me parece que fue hasta cierto punto conciliador, fue directo y habló en el término de la empresa privada muy directamente hacia cosas que los empresarios queremos escuchar, como por ejemplo, él va a hablar con todos los gremios empresariales, de empleados, etcétera, profesores, demás, o sea, los gremios que componen este país, ya sea trabajadores o empleadores, él va a buscar, fue lo que dijo de alguna manera, algún tipo de unión y consenso para seguir adelante y que los empresarios o la empresa privada siga creando empleos, que al final del día a eso en gran parte es nuestra contribución al desarrollo del país, y para eso está claro que se tienen que dar ciertas condiciones. Él mencionó el pago de la deuda que se tiene con los suplidores del Estado privado. El Estado le debe aproximadamente, creo que la última cifra que se dijo hace poco en la Cámara de Comercio fue de 1.700 millones de dólares al sector privado. Eso nunca se había llegado a esas cifras. Tenemos un endeudamiento público a nivel internacional, la deuda pública más grande que hemos tenido en la historia de la República, y tenemos además que hemos entrado en un juego, si lo queremos llamar así, de buscar más deuda afuera para seguir pagando deuda. Entonces lo que hacemos es encarecer mucho más la deuda. ¿Cuál sería la estrategia porque el nivel de endeudamiento, cuando agarramos las gráficas de las últimas administraciones, hemos visto cómo eso ha ido creciendo? También el abultamiento de la planilla estatal. Algo que rescato ahora que menciono esto, no hemos escuchado en ningún momento un planteamiento como muy radical con el tema de la planilla. El que trabaja tiene que estar tranquilo, ¿no? Sin embargo, algunas otras candidaturas sí hablaban de eliminar las botellas, y eso al empleado público le preocupa, señor Sousa, porque al final trabaja. Bueno, eso es real, sin embargo, hay para mí un par de factores que siempre pasan y los olvidamos. El empleado público tradicionalmente debería ser el primero que votara a favor del gobierno de turno, digámoslo así, para evitar ese tipo de preocupación, y generalmente... Pero aquí no pasó eso. No, es el primero que ejerce el voto castigo, como le llaman tradicionalmente. Eso es una cosa como contradictoria, y lo otro es que todos los candidatos de que yo tengo uso de memoria mencionan reducción de planilla, y la realidad es que cuando ocupan el puesto generalmente terminan con una planilla más grande de la que salieron. Pero ahí le hago énfasis y esto es cierto, si usted agarra todos los discursos, muchos hablaban de reducción de planilla.
cuando el señor Mulino hablaba del tema de planilla, él mandaba el mensaje que el que trabaja se quede tranquilo. O sea, hay una diferencia. Y es lo que debe ser. Hay una diferencia, ahí entra el mensaje, porque ¿no? sí tenemos conciencia todos y estamos claros de que hay mucha gente en diferentes gobiernos que los que llaman botellas, que simple y sencillamente obtienen un puesto por algún tipo de relación y no tienen que trabajar, sino simple y sencillamente presentarse a retirar el cheque, como quien dice, y esa es la gente que hay que sacar, definitivamente. El que trabaja, cumple con su horario, hace lo que tiene que hacer y se gana un salario, eso lo está haciendo debido y correctamente y no debería preocuparse. Y creo que todo ese tipo de mensajes que ha estado mandando el presidente electo, José Raúl Mulino, son buenos en este momento porque lo que necesitamos es recuperar un poco de confianza. Tanto el pueblo en general como el sector empresarial. La forma de reducir la deuda, tú preguntabas, y yo no soy economista, pero todos los economistas lo dicen, es simple y llanamente para un país como este tenemos dos alternativas, o buscar más deuda o atraer inversión. Y la forma de atraer la inversión es a través de crear confianza. En este momento el país ha generado, por acciones como la que tú mencionaste de la mina y por todos los cierres que hemos tenido, producto de varias incongruencias y varias desaprobaciones de la población con el sistema de gobierno, yo creo que de alguna manera han mermado ese tipo de confianza, no solamente en la inversión extranjera, porque siempre hablamos de la inversión extranjera, no, la inversión local. Si tú preguntabas hace un mes más o menos al sector privado local qué iba a hacer en cuanto a inversiones, la mayoría de la gente, si no todos, te decían, espera, vamos a esperar a ver qué pasa el 5 de mayo, vamos a esperar cómo viene el nuevo presidente. Y ese esperar es precisamente, en este momento no confío en lo que está pasando, déjame ver con qué nuevo viene para ver qué voy a hacer con mi plata. La entrevista anterior la cerramos hablando de la constituyente originaria que propuso el presidente electo, lo propuso en campaña. Y don Juan Carlos Araúz nos decía, debe comenzar con eso. ¿Un ambiente de una constituyente originaria favorecería ese ambiente de inversión o no? En nada, yo pienso que en nada. Si hay algo que yo creo que espanta a la inversión, es eso de la constituyente, sobre todo cuando estamos hablando ahora de constituyente originaria, o está hablando, o habló en su momento el candidato Mulino, bueno, ahora presidente electo, de constituyente originaria, porque el concepto que se tiene de constituyente originaria básicamente es un rompimiento del orden público como tal. Nos quedamos sin autoridades y el pueblo vuelve y elige cuáles son esas autoridades, cuáles son los alcances de esas autoridades y se hacen cambios a la Constitución. Durante ese tiempo, y tenemos algo parecido, lo que pasó en Chile, puede salir cualquier, no me gusta decirlo de esa manera, pero sí puede salir cualquier locura. Y obviamente la gente se queda, la gente que va a invertir prefiere quedarse a la expectativa. Los inversionistas extranjeros, sobre todo, los locales aguantarán inversión, pienso yo, y los extranjeros buscarán sitios que consideren más seguros para invertir. Puede salir lo que sea en una constituyente originaria. Luego eso también tendríamos que ver cómo lo va a hacer. Hasta donde yo entiendo, y ahí me extraña un poco la opinión de Juan Carlos, pero hasta donde yo entiendo, nuestra Constitución no tiene cómo hacer una constituyente originaria. Entonces, tal vez lo primero que tendríamos que pensar y preguntarle al presidente electo es, cuando habla de constituyente originaria, ¿cómo la piensa llevar a cabo? ¿A qué se refiere? El cómo, y yo siempre he pensado en el tema tiempo, porque al final el gobierno, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, Juan Carlos Varela dijo, sí, vamos con una constituyente, y después dijo, no hay ambiente. Él no dijo, lo haré cuando haya ambiente. El señor Cortizo, pues, se comprometió también a reformas, pero presentó un paquete que después se hizo inviable por el manejo, ¿no? Entonces, no sé, esta necesidad de una nueva constitución la hemos estado prorrogando gobierno tras gobierno. El señor Martinelli en su momento dijo, sí, el presidente es un emperador, tenemos que quitarle poder. Lo dijo. Y no sucedió. El punto es que en algún momento lo tenemos que hacer, pero yo me quedo pensando es, para evitarnos esos tanganazos como el de Chile,
que prácticamente el señor Boric ha pasado toda su administración con el tema de la reforma y no ha podido arrancar lo económico, es de pronto establecernos un acuerdo nacional de hacerlo en un tiempo determinado. Digamos, un tema de 6 meses, un tema de 1 año, no sé. Mira, y hablo en voz alta porque al final es una asignatura tan pendiente como otras tantas, educación, salud, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que la forma en que lo estaba haciendo el presidente Cortizo al inicio era una forma indicada. Indicada me refiero del momento. O sea, en ese momento creo que esa forma debía funcionar, salvo que se estrelló con una asamblea que estaba constituida como sabemos que estaba constituida y que hizo lo que hizo. Hoy en día se está hablando mucho de la asamblea, de la nueva asamblea y cómo va a quedar constituida, cómo va a quedar de alguna manera un poco más independiente, no solamente porque los candidatos de libre postulación tengan más escaños, sino porque en general está más repartido los escaños y pudiera haber un mejor ambiente de negociación pro país antes que pro intereses personales. Así que yo me atrevería a apostar que tal vez pudiéramos volver a insistir en esa forma de hacer una constituyente que es paralela a través de 2 aprobaciones consecutivas en la Asamblea, con una Asamblea diferente, que es lo que parece ser que vamos a tener. Parece ser no, es lo que vamos a tener, una Asamblea diferente. Ahora, ¿cómo va a funcionar la Asamblea? Tampoco hay garantía de nada. Wow. Total. Bueno, importante hacer las cosas bien. Exacto. Tratar de hacer las cosas bien. Eso es lo fundamental. Esa no hay otra receta, señor Severo Sousa. Estaremos pendientes de los acercamientos que hay entre el sector empresarial y el candidato electo, el señor José Raúl Mulino, porque al final aquí el sector empresarial baila con quien tenga que bailar el cumpleaños, ¿no? Mira, la fiesta es parte del proceso. Es más que un baile, es sencillo. Trabaja con quien tiene que trabajar, porque al final nosotros tenemos que trabajar, no tenemos de otra. Pero cuando uno trabaja, uno baila. Y ha trabajado incluso con los que no han querido trabajar con el sector privado. Eso hay que insistir. Mire, usted agarre... Y por lo menos nos ha mandado un mensaje que ha sido bien recibido y es claro. Ojalá que en los próximos días tengan esas primeras reuniones, ¿no? Dios mediante. Pareciera, digo yo, que tiene mucho ese estilo de rapidez. No es que va a la quinta, no es pim, pam, pum. Así tiene que ser esto.